Estamos ahora en un viaje muy apasionante y es a través del libro de Hechos. Los Hechos está después de los 4 evangelios y estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a terminar, si Dios nos permite, hoy vamos a terminar el capítulo 1. El anterior mensaje se titulaba En el aposento alto. El mensaje de hoy es la parte 2. Todavía estamos en el aposento alto. Amén. Quiero contarles un poquito de mí, una experiencia de hace muchos años. Cuando yo era niña en mi casa, mi hermano mayor se enojaba y nos pegaba bien duro. Y más que todo a mí, tal vez porque era la menor. Pero cuando yo ya era adolescente, pues ya estaba un poquito resentida con mi hermano. Y un día me golpeó muy duro. Y pues yo me amargué. La verdad es que me amargué. Más tarde, ese mismo día, por primera vez en mi vida, mi hermano volvió y me pidió perdón. Yo era cristiana. Yo conocía la palabra de Dios y sabía que debía de haber perdonado a mi hermano. Yo no sé, a veces digo, tal vez estaba todavía tan adolorida del golpe o de los golpes que me había dado, pero no lo perdoné. Y por muchos años, ese momento de haber rehusado perdonar a mi hermano me pesó profundamente. Aún años después, cuando yo ya estaba en los Estados Unidos, pensaba en ese momento con mucho pesar. Pero lo único que yo podía hacer era orar por mi hermano. Yo lo llamaba seguido, pero habían 3 cosas de las que él me pidió: nunca vamos a hablar. La Biblia, Dios y ese momento que yo rehusé perdonar. De cualquier otra cosa podíamos hablar, pero de esas 3 cosas, no. Y hace unos años, pocos años, mi hermano me llamó por primera vez. Era yo siempre la que lo llamaba, pero por primera vez mi hermano me llamó y me dio la mejor noticia. Luisa, ahora creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Y tuvimos la mejor conversación. Pudimos hablar de Dios, pudimos hablar de la Biblia y pudimos hablar de ese momento. Llegó un momento de reconciliación entre nosotros. Él me pidió perdón y yo lo perdoné. Yo también le pedí perdón por ese resentimiento que tuve hacia él y él me perdonó. Nuestra relación fue restaurada, fue sanada a través de la gracia de Dios. Y cuando yo recuerdo aquel día que no lo quise perdonar, ya no tengo ese pesar en absoluto. Dios me sanó. Cuando nosotros oramos a Dios sinceramente, cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, Él puede sanar todo pesar de nuestra vida, no importa cuán grande sea ese pesar. Esa es la sanidad que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Recordemos que cuando estábamos estudiando Mateo, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Y aunque Pedro hizo esto tan terrible, pero él no negó su fe. Él no se apartó de los otros discípulos. Pedro estaba ahí junto con los otros 120 orando. También quiero que noten que
los otros discípulos, las otras 120 personas no andaban apuntándole el dedo a Pedro. ¿Te acuerdas lo que has hecho? No te olvides de esa tu maldad. Nunca. Los otros discípulos jamás le echaron en cara a Pedro lo que hizo, aunque haya sido tan terrible. No se resintieron contra Pedro. Y hermanos, hermanas, esta es la manera en que nosotros debemos de recibir a un hermano caído o a una hermana caída. Jamás con crítica ni apuntándole el dedo. Jesucristo recibió a Pedro con todo su amor. Es más, Jesucristo lo restauró. Y Pedro se levantó como líder de la iglesia en Jerusalén. Y esto fue en obediencia a la orden que Jesucristo le había dado en Juan 21, los versos 15 al 17. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Vamos a leer los versos 15 al 20 del capítulo 1 del libro de Hechos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos. Y esto no quiere decir que solo está hablando a los hombres, esta era una manera general de expresarse, porque también sabemos que habían mujeres en este aposento alto, y tal vez esa fue la mejor manera de traducirlo, pero esta es una manera en la que podríamos decir: hermanos y hermanas, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y que no haya quien more en ella. Y también dice: tome otro su oficio. En este pasaje de la Escritura es importante notar cómo se refirieron a Judas. Muchas veces yo pensé, a veces hasta con rabia, en Judas. Pero noten aquí que nadie acusó tampoco a Judas de haber echado a perder el plan de Dios, porque él entregó a Jesús. Nadie habló mal de Judas. Simplemente Pedro reconoció que la palabra de Dios se había cumplido en todo lo que hizo Judas. Y ahí es la última mención de Judas. Hay una pregunta importante que sale de esta lectura. ¿Qué estaban haciendo los discípulos o las 120 personas en el aposento alto? La semana anterior o hace 2 semanas atrás hablamos del aposento alto. Era el lugar donde se habían reunido para la Santa Cena y donde Jesús les había mandado que esperaran por la promesa del Espíritu Santo. Era una casa, no era el templo. No era el templo de Jerusalén, no era una sinagoga.
Era el hogar de una familia que aparentemente tenían un salón suficientemente grande como para recibir a 120 personas. Una de las primeras cosas que notamos en esta escritura es que dice que Pedro estaba leyendo la Biblia. Y a través de la lectura de la palabra, él entendió que debían de encontrar un reemplazo, bueno, no tanto un reemplazo, pero encontrar al discípulo número 12, para que vuelva a restablecerse el número de 12 discípulos. ¿Por qué? Ahí lo dijo, Judas abandonó su lugar. Y hermanos, hermanas, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos encontrar la guía de Dios para nuestras vidas. No solamente para su vida espiritual individual de cada uno de nosotros, pero también como congregación. Yo les acabo de hablar de algo en privado y Dios nos puede ayudar a través de su palabra a guiarnos respecto al tema que hablamos hace un momento. Esta no es una decisión que la vamos a tomar solos. Dios es el que nos guía y Jesucristo es el pastor de la iglesia. Amén. Amén. Vamos a leer los versos 21 al 22 y la palabra del Señor dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido Jesús arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, vamos a leer el verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. En estos versículos notamos algo más que estaban haciendo juntos. Estaban de acuerdo. 120 personas que están entrando de acuerdo unánimemente. Eso solamente es posible por la gracia y el amor y el favor de Dios. Y es así como definieron dos cosas del discípulo o del apóstol que iba a ser parte de los 12. Que haya estado con ellos desde el principio, que haya sido testigo desde el bautismo de Jesús, que haya participado de sus enseñanzas, que haya visto, que haya sido testigo de todo lo que pasó en Jerusalén, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Ahora, esto quiero ser específica. Esto era solamente para los 12 apóstoles. De ahí no hay más. Esos 12 apóstoles fueron escogidos con un propósito. Ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no hace falta más apóstoles. Toda persona que se llama apóstol no es ya correcto. Pueden llamarse discípulos, pueden llamarse pastores o maestros, pero solamente Jesucristo quería 12 apóstoles y nada más. A partir de ahí en la Biblia no se menciona ningún otro apóstol aparte de Pablo, que él fue el apóstol entre los gentiles. Amén. Amén. Estaban de acuerdo y están hablando acerca de ser testigos de Jesucristo. Ahora, hablamos del apostolado, solamente hay 12. Pero ser testigos de Jesucristo, incluso cada uno de nosotros podemos ser testigos de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Yo sí me siento testigo de Jesucristo. Porque yo siento a Jesucristo en mi corazón. Porque yo he visto a Jesucristo, las cosas que Jesús ha hecho
desde que entró en nuestras vidas cuando yo tenía 10 años. Los milagros que Dios ha hecho. Las cosas que aún hace en mi familia, Raúl, Mary. Yo sí puedo dar testimonio del poder y de la gracia de Jesucristo en mi vida, en mi familia. Yo me considero testigo de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer los versos 24 al 25. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Otra cosa que estaban haciendo, que vemos en estos versículos, es que estaban orando. No dice que Pedro es el único que estaba orando. Ahora, unánimemente estaban pidiendo por la misma cosa. 120 personas están orando de acuerdo y por un mismo motivo, orando. Y en esta oración también se nota que ellos están confiando en Jesús para guiarles a escoger el apóstol número 12. Y se nota también que este grupo de personas, 120 personas, están buscando la voluntad de Dios. Esas son características que toda iglesia local debería tener. Primeramente, estar leyendo la Biblia. Es por eso que en cada sermón yo les leo, aunque sean pasajes grandes de la Biblia. Es importante que estemos leyendo la Biblia juntos como iglesia. Estar orando. Que estemos confiando en Jesucristo nuestro Señor. Que estemos buscando su voluntad. Vemos también que Matías, lo vamos a ver en un momento, Matías fue escogido. Vamos a leer el verso 26. Verso 26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de este momento, hermanos y hermanas, no hay más mención de echar suertes. Por los primeros pocos siglos de la iglesia cristiana, nunca más se volvió a echar las suertes. ¿Por qué? Porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Ya tenían esa guía directa de Dios para tomar decisiones. Gloria al Señor. Quiero hablar acerca de echar suertes. ¿Qué significa echar suertes? Yo quiero decirles que no es como nosotros lo entendemos, de estar echando, o sea, estar jugando con dados o cosas así. En aquellos tiempos, para los israelitas era totalmente diferente. Antiguamente, en Israel, echaban suertes para buscar la voluntad de Dios. De hecho, el sacerdote tenía un traje especial y en algún lugar había un bolsillo donde habían unas piedritas. Y con eso él preguntaba a Dios, por ejemplo, vamos a ir a la guerra contra los edomitas, digamos, y según lo que salía, las piedras que él tenía, él entendía sí o no. La manera que lo hacían era para recibir un sí o un no. Por ejemplo, ellos no podían decir, debo ir por la derecha, porque ¿cómo Dios les iba a mostrar, ve por la derecha o por la izquierda? Tenía que decir,
de una manera, no sé si me entienden, básicamente hacían la pregunta de manera que tenía que ser un sí o un no. Y el único que hacía esto era el sacerdote, pero jamás fue para ganar dinero, jamás fue para ganar un premio o para preguntas personales. Y en Proverbios 16:33, vamos a ir por un momento. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Amén. Es así como lo entendían antiguamente los israelitas, echar la suerte. Era para que Dios, se le permita a Dios tomar la decisión, porque muchas veces los sacerdotes no escuchaban directamente de Dios. Quiero decir algo muy importante. Una vez una persona se me acercó y me habló de esta escritura, como que está bien ir a los casinos. De ninguna manera. Esta escritura no es una aprobación para ningún tipo de juegos de suerte. Se lo voy a repetir. Hechos capítulo 1, verso 26 dice que echaron las suertes para escoger a Matías. Pero esto no es una aprobación para que usted se vaya a jugar al casino o esté jugando con dados o con cartas, de ninguna manera. Cualquier juego de azar no está bien delante del Señor. Ninguna cosa que tenga que ver con naipes o dados o suertes o las cartas del tarot. Nada de esto. Y esta es una lista, pero no es completa porque yo no sé mucho, perdonen. Loterías, sorteos, la quinta, rifas, tómbola, bingo o cualquier otro juego donde usted pone su fe en una carta, en un número, no está bien. Se lo digo como pastora cristiana que he leído la Biblia, no está bien ir a los casinos, ni hacer ningún juego de apuestas. Yo tenía un tío que por muchos años, tal vez más de 30 años, trabajó aquí en los Estados Unidos. Habían comprado una casita que era una preciosura. Tenía un carro muy bueno, un seguro de vida muy bueno, seguro de salud, y en fin, él había trabajado muy duro. Y él siempre se jactaba: a tu tía yo la estoy dejando bien. Si un día me muero, tu tía va a estar muy bien. Y tu prima también, ella va a estar muy bien. Si ella no se quiere casar, yo le estoy dejando casita, le estoy dejando carro, dinero y mi seguro y esto y el otro. Pero un día mi tío empezó a jugar a la lotería. No, perdón, a los casinos. Los casinos. Y un día muy triste, muy amargo, recibí una llamada que mi tío se había suicidado. Y en menos de una semana, mi primo, también su hijo, se había suicidado. Yo lloré tanto, pero no me dieron detalles hasta que me lo explicaron. Mi tío había empezado a ir a los casinos con mi primo. Perdieron todo, absolutamente todo lo que tenían. Casas, carros, todo. Y todo lo que él se había jactado, cómo iba a dejarla bien a mi tía y a mi primita, hoy en día no hay nada. Y ellos están muertos. ¿Por qué no es bueno ninguno de estos juegos? Es porque cuando usted participa o una persona participa de estas cosas, no están poniendo su confianza en Dios. Por eso es que no es bueno.
El momento que una persona pone su confianza en algo más que no es Dios, están pecando. No es bueno. Y a veces hasta cuando decimos mentiras o cuando estamos jugando con cosas, cruzamos los dedos ahí atrás y como que estamos esperando que tenga suerte. Soplamos los dados, no sé qué cosas más hacen, hasta veo gente besando sus naipes, ¿verdad? Pero en alguna de esas cosas, ¿alguna vez alguien se atreve a orar? No, ¿por qué? Porque saben que está mal. Saben que están confiando en esas cosas, por eso será que las besan, no sé. Pero no están poniendo su confianza en Dios. Y eso no está bien. Y ustedes saben, yo sé que esto no es algo que están escuchando por primera vez. Hay personas que desarrollan adicción a estos juegos. Y estas personas no tienen su confianza puesta en Dios. Ninguno de ellos me va a decir que está confiando en Dios. Y les voy a decir otra cosa que yo sé que tampoco es algo nuevo que usted está escuchando. Estos juegos son fraudulentos. Son manipulados. Yo siempre he conocido desde muy chiquita la manera que hacen trampas. Ya sean organizaciones como la misma lotería. Todos sabemos de estas trampas, así que ahí no hay suerte. Esto no es un juego cabal correcto, ninguno, no hay excepciones. Es por eso que no podemos poner nuestra confianza en ninguna de estas cosas. El cristiano debe de poner su confianza solamente en Dios. Debe confiar en su futuro solamente en manos de Dios. Estoy muy contenta de escuchar esos muchos amenes. Y en este momento, con la autoridad que Dios me da como pastora, reprendo en el nombre de Jesús todas esas adicciones a estos juegos que están destruyendo vidas. Y jamás debe ser una excusa para jugar estos juegos el hecho que la lotería o alguna otra de estas organizaciones están construyendo hospitales, o no, están ayudando mucho a la salud, o no, están ayudando mucho a la educación de nuestros jóvenes con millones de dólares. ¿A qué precio? ¿Cuál es el verdadero costo? Vidas destruidas, hogares destruidas, incluso como mi tío y mi primo. Personas muertas porque perdieron su esperanza y lo perdieron todo. En el nombre de Jesús, yo reprendo esa mentira de Satanás que hace creer a las personas que van a ganarse un gran premio. El gordo de la lotería y no sé qué otros nombres más habrá, perdónenme. Reprendo toda mentira de Satanás que les hace pensar, bueno, acabo de perder $20, voy a invertir 20 más y voy a recuperar los 20 primero. No es verdad, y en el nombre de Jesús se lo digo, con la autoridad del Señor, estas cosas son del diablo. Por eso es que reprendo todo esto en el nombre de Jesús y pido al Señor Jesucristo que sane a toda persona que tiene cualquier tipo de adicción a cualquier juego, juegos electrónicos, juegos de loterías, juegos de naipes, hasta aún a las cartas del tarot. En el nombre de Jesús reprendo y pido, Señor, libera a estas personas en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Satanás se las cobra. Cuando entramos a hacer estas cosas, estamos abriendo una puerta a Satanás y él se las cobra caro. Tenga mucho cuidado.
Y de ninguna manera es una aprobación a lo que dije de echar las suertes, pero la manera que escogieron a Matías es más aceptable que otras maneras que algunas veces se toman decisiones. Hay personas que se van a buscar consejos de espiritistas, de brujos, consejeros espirituales. Yo ya no conozco los nombres de esas personas. Gastan su dinero para buscar ese consejo y estas personas no tienen temor de Dios. Si alguna vez usted ha hecho una llamada a esos lugares, en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios, pídale que rompa esa cadena. No está correcto estar consultando a los muertos. Ellos ya están, Dios quiere, en la presencia de Dios. No hay cómo contactarlos. Si alguna vez usted ha leído las cartas del tarot, pídale perdón al Señor, que sane su vida espiritualmente. Hay otras personas que toman decisiones motivadas por las emociones y no hay razonamiento. Otros que toman decisiones apurados, sin investigar, sin informarse correctamente. Y al final, muchas veces han perdido dinero, han perdido amistades, o se dejan influenciar por lo que la mayoría está haciendo. Tenga mucho cuidado. Para terminar, mis hermanos, mis hermanas, estamos considerando el principio de la iglesia cristiana. Estamos viendo que ya no son solamente Jesucristo y los 12 discípulos. Es como hay una multiplicación y ahí vemos 120 personas. La iglesia cristiana y nuestro Señor Jesucristo. En el aposento alto, estas personas, leyendo la Escritura entendemos, estaban orando, estaban viviendo en armonía, de acuerdo entre los unos y los otros. No hay peleas, no hay discusiones, no hay debates. Estas personas están unidos por la fe en Jesucristo. Están viviendo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y por último están buscando la voluntad de Dios. Este es el principio al que debemos de volver nosotros, la iglesia local. Y es por eso que oramos y pedimos al Señor, Señor, hazlo otra vez. Lo que has hecho por la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, con los primeros discípulos y estas 120 personas, Señor, hazlo otra vez aquí, en medio nuestro. Que podamos estar unidos, Señor, por esa fe que tenemos en Jesucristo. Señor, que podamos volver a esa fe de orar juntos, todos nosotros, de leer tu palabra, Señor, y al recibir tu palabra, encontrar tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú quieres para esta iglesia local? Guíanos, Señor. Padre, que en esta iglesia tú puedas ver, Señor, que hay personas que están dispuestas a obedecerte. Y así juntos, Señor, podamos encontrar tu voluntad para que hagas otra vez lo que has hecho en Jerusalén. Llenar a tu pueblo de tu Espíritu Santo. Y esto oramos en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te adoramos, te alabamos, te decimos como pueblo,
los que estamos aquí presentes, los que nos siguen en línea. Jesús, tú eres el Señor, el Rey de nuestras vidas. Te bendecimos. Alabamos tu nombre, que quiere decir Salvador, porque verdaderamente tú eres el que nos salva. Señor Jesús, en este momento de expresarte nuestro amor, te suplicamos, derrama de tu Santo Espíritu. Es tu Espíritu Santo que nos puede ayudar a estar listos para recibirte como una novia, Señor, digna de ti. Limpia, Señor, a tu pueblo. Corrige, Señor, lo que necesita ser corregido. Endereza, Señor, lo que esté torcido. Sana, Señor, lo que está enfermo. Llénanos de ti, Señor. Haz en esta iglesia otra vez, Señor, lo que has hecho en Jerusalén hace casi 2000 años. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. ¿Perdón? Vamos a cantar una canción. ¿Conocen la canción La Paz?